Hola a todos. En este vídeo quiero mostraros cómo hacer una fuente de alimentación para sustituir a esta fuente de alimentación, a esta antigua fuente de alimentación que tengo. Esta fuente de alimentación antigua se alimenta por estos dos bones y por estos dos bones saco una tensión regulada mediante este potenciómetro. Esta fuente la alimento con una fuente ATX que le he sacado los terminales de tensión y ya, hay muchos vídeos cómo utilizar, es muy sencillo. Esta fuente está basada en... Esta no es la que vamos a hacer, pero esta fuente está basada en un LM317, el cual es un regulador lineal que se puede regular su tensión mediante un potenciómetro, un pequeño circuito muy simple, pero que tiene sus defectos. Al ser un regulador lineal, lo regula la tensión provocando una caída de tensión en el integrado, en el LM317. Eso provoca que toda esa caída de tensión lo que hace es disiparla en calor, regula disipando en calor todo ese exceso. Cuanto más consumo tenga la carga, pues más amperaje, más calor disipa en el integrado. Otro inconveniente que tiene es que solo puede suministrar, quiero recordar, un máximo de 1 amperio. Eso quiere decir que si yo alimento por aquí con 12 voltios y quiero tener una salida regulada en 5 voltios y 1 amperio, necesito 5 vatios, aquí estoy provocando una caída de tensión de unos 7 voltios que multiplicado por 1 amperio son 7 vatios que está disipando en el integrado. Eso quiere decir que el rendimiento del dispositivo serían 5 vatios de salida por 12 vatios de entrada, inferior al 50%, un rendimiento muy malo. Y aparte la cantidad de calor que se disipa en el integrado, que en este caso es lo que ha provocado de que se estropee, ya que al circular tanta intensidad y disipar tanto calor ha provocado que el integrado se destruya, se estropee. Mi intención es utilizar esta plaquita que está basado en un... no sé si se ve ahí. Bueno, es un LM20 2596 que, a diferencia de este otro, podemos regular también la intensidad de salida, limitar la intensidad de salida, la intensidad máxima que va a suministrar esta fuente, y también regular la tensión, que este ya lo hacía este. Se puede alimentar, creo que de hasta 30 voltios, y una salida regulada mínimo da una tensión de unos 25 voltios a la salida. Pero puede dar hasta 2 amperios, creo que incluso hasta 3 amperios ya forzándolo. No recuerdo si el máximo puede llegar hasta cerca de 4, pero con 3 amperios ya es más que suficiente. Y claro, el rendimiento de este es mucho mayor. Ya hacia el final lo intentaremos calcularlo. Aparte, esta fuente de alimentación la tenía que alimentar con la fuente ATX que mostré antes, lo cual me obliga a utilizar dos aparatos y eso es bastante incómodo. Entonces mi intención es utilizar esta otra fuente que está regulada a 12 voltios, da 12 voltios y 3 amperios, y con esta placa regular estos 12 voltios a la tensión y a la intensidad que yo requiera. Y esto lo puedo conectar directamente a la red. Y ese circuito lo vamos a introducir en una caja de proyecto para que quede todo guardado y bien. Vamos a reciclar el display de este dispositivo para poder también monitorear lo que es la tensión y la intensidad. Ya he mecanizado la caja, ya he colocado todos los elementos externos, falta todas las conexiones internas, no está nada conectado, pero lo que he hecho es colocar el panel de la otra fuente que tenía hecho, lo he desarmado y he reutilizado el panel, como ya dije. Le he colocado los dos potenciómetros, uno para controlar la tensión y otro la intensidad, los dos bones de salida, positivo y negativo,
Y aquí le he conectado un conector para, como el que tienen los ordenadores, la fuente de los ordenadores, para alimentarlo directamente de la red eléctrica. Nos faltaría por colocar la fuente dentro y lo que es la placa de control, la que va a controlar, va a regular la tensión y la intensidad. Lo que vamos a hacer ahora es desoldar los dos potenciómetros. Creo que este potenciómetro de aquí es el que regula la tensión y este de aquí es el que regula la intensidad. Lo voy a conectar directamente, los tres terminales, directamente a los tres terminales de un potenciómetro y los otros terminales del otro potenciómetro al otro potenciómetro. Independientemente, no sé, me gustaría que quedara el control de intensidad aquí, la tensión que diga aquí y el de intensidad aquí. Realmente creo que nada más que haría falta conectar dos terminales del potenciómetro, porque creo que el otro terminal del potenciómetro creo que está al aire. Pero bueno, creo que voy a conectar los tres. Y nada, este potenciómetro la verdad que no sé lo que hace este de aquí en medio, creo que es para algo, no sé si para cargar batería, no sé. Una vez conectado lo colocaremos en el punto en el que nos dé el mejor funcionamiento de la fuente y ahí lo dejaremos. Eh, pues nada, voy a desoldar los dos potenciómetros de los extremos. Ya tenemos conectados los dos potenciómetros de control. Dije anteriormente que no hacía falta, que nada más que a veces hayan falta conectar todos los cables, pero me equivoqué, hay que conectar los tres cables de cada potenciómetro. Lo que he hecho es los tres que salen de la placa, en el mismo orden, los conecto en el potenciómetro, tanto los de un potenciómetro como los de otro. Uno controlará la tensión, otro la intensidad. Creo que este que estaba aquí controlaba la tensión y este la intensidad, por eso lo he puesto así, para que este controla la tensión y este la intensidad. ¿Qué pasa si cuando lo conectamos y nosotros giramos el potenciómetro en este sentido, en vez de aumentar la tensión, lo que hace es disminuir? Pues lo único que tenemos que hacer es intercambiar este entre este, en este caso los terminales del potenciómetro de los extremos, ¿no? En este caso el marrón por el gris. La intensidad pasaría igual, como si queremos que crezca cuando le damos en este sentido. Bueno, ahora ¿qué vamos a hacer? Ahora vamos a conectar la alimentación de lo que es el panel, el voltímetro y amperímetro, que es con este conector. Lo conectaremos a la misma placa, pero no a la salida, sino a la entrada. Y también conectaremos directamente dos cables para conectarlos al, a la fuente de alimentación no regulada. Bueno, vamos a ello. Bueno, ya tengo el circuito entero montado con lo de los condensadores, los potenciómetros. Pasó lo que os comenté antes. Tuve que intercambiar en este caso el gris por el marrón porque el sentido en el que quiero que aumente la tensión y la intensidad no era ese, entonces tuve que cambiar. Entonces ha quedado de esta forma, si lo veis, ahí están los potenciómetros y aquí está el circuito. Eh, Respecto a la conexión a la fuente, lo único que he hecho es conectar directamente eh, la entrada de negativo con el cable rojo a V- y V más al IN más de la placa. Lo que es la alimentación, que es este cable de aquí del voltímetro, lo he hecho lo mismo, lo he conectado el cable negro con el negro y el rojo con el rojo. Ahora, la conexión el resto de lo que es al voltímetro y a los bornes. El negro lo he conectado al negro, a ver, me explico, el out menos, que es la salida negativa de la fuente, va al negro del panel y sale por el azul, que va directamente al negativo. Y ahí tenemos ya el negativo conectado. Y el positivo va del positivo tanto al medidor para que mida la tensión y al borne. Entonces la intensidad circulará, saldrá del positivo, estará conectado al panel para que pueda medir la tensión,
Del positivo saldrá a nuestro circuito, volverá por el circuito al negativo, del negativo entrará en el panel para que mida la intensidad en un shunt que habrá internamente entre la resistencia shunt entre el terminal azul y el negro y volverá a la fuente. Lo que es la fuente de alimentación no ajustable, pues simplemente el negativo y el positivo, que yo me dije, conectado directamente, línea y neutro al conector, en este caso los dos de abajo, y tierra, que bueno, es opcional, ya que la caja entera es de plástico, no hace falta. Si lo que es la caja del proyecto fuera metálica, se conectaría a la caja, a la tierra también, además de aquí, de este conector. Bueno, voy a montarlo en su caja, lo voy a adaptar todo y bueno, y vamos a probarlo cómo funciona. Ya tenemos terminada nuestra fuente. Tenemos todos los conectores puestos, que lo pusimos anteriormente, ya está internamente entera cableada. Solo falta por poner estos dos tornillos para que cuando desenchufemos no nos saquemos el conector hacia afuera. La vamos a conectar y vamos a probarla. Colocamos el dial de intensidad al máximo y el de tensión al mínimo. Este panel que nos mide la tensión y la intensidad es algo, tenemos que tener en cuenta que es algo orientativo, no es algo exacto. Si queremos un valor más real, deberíamos utilizar un polímetro de mayor precisión. Como vemos, la tensión mínima que nos da este dispositivo, ¿no?, de 1,35 voltios, según este panel. Si vamos aumentando la tensión, vemos que tenemos más tensión, incluso hasta los 12,3 voltios. Una mejora que le haría yo a esto es colocarle, en vez del potenciómetro que habéis visto, ponerle un potenciómetro multivuelta para que el ajuste sea más preciso, tanto en tensión como en intensidad. Si vemos que al arrancarlo nos da que no nos sube la tensión, es porque el limitador de la intensidad está bajo y debemos aumentarlo, ¿no? Pero eso es algo que tener en cuenta. Y ver la intensidad, para ajustar la intensidad vamos a conectar, no hace falta conectar ningún circuito. Simplemente cortocircuitando la entrada con este cable. Ajustamos la tensión a la tensión que queramos, 12 voltios por ejemplo. Esto quiere decir que nuestro circuito, nuestra salida nunca va a dar más de 12 voltios. Ahora ponemos al máximo, 12 voltios, mejor. 12 voltios. Y ahora vamos a cortocircuitar la salida. Ponemos el potenciómetro de intensidad al mínimo. Y vemos que la tensión se nos ha ido a cero. ¿Por qué? Porque tenemos la intensidad a cero, estamos en cortocircuito. Vamos aumentando y vemos que ahora está circulando 1,33 y la tensión se nos ha venido abajo. Quiere decir que para ajustar, para que máximo nos dé 1,3 voltios, la tensión que hay que aplicar es esta. Pero aquí podemos ajustar, por ejemplo, vamos a intentar ponerlo en 2 amperios, más o menos. Si ahora desenchufamos aquí el cortocircuito que hemos hecho, vemos que seguimos teniendo aquí en vacío 12 voltios. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando enchufemos un circuito, cualquiera que sea, la máxima tensión que nos va a dar la fuente va a ser 12 voltios y la máxima intensidad que va a suministrar van a ser 2 amperios. Entonces la máxima potencia que va a suministrar esta fuente con esta regulación van a ser 12 voltios, 2 amperios, lo que quiere decir 24 vatios. Yo creo que es bastante útil, es una fuente, si queremos un circuito que hemos estimado que va a circular 1 amperio, regulamos a uno con un poco más de 1 amperio, y eso nos va a permitir que si el circuito tiene un cortocircuito o está mal, no nos carguemos el circuito ni nos carguemos más de la cuenta. Una medida de protección. De tensión igual, ¿no? Si el circuito está para alimentarle una tensión, no vamos a alimentarla más de la que... Lo que pasa es que es más intuitivo para nosotros utilizar el regulador de tensión más que regular la intensidad, pero es bastante útil utilizarlo. Bueno, espero que os haya gustado este dispositivo, creo que es bastante útil y bastante sencillo, no hay que tener muchos conocimientos.
Y bueno, si tenéis algún comentario que hacer, algún aporte o algún tipo de pregunta, dejadlo en los comentarios. Y nada, eso, que espero que haya gustado. Hasta luego.